Jaramillo Alvarado 2012. Del 2 al 31 de mayo. Participa en escuelas y colegios del Cantón Loja en fotografía, gastronomía, oratorio, declamación, artes visuales, libro leído, coreografía, Festival de la Canción Lojana. El estudiante Pío Jaramillo Alvarado 2012. Organizan Catón Municipal, Casmul, Dirección de Educación, Ministerio de Cultura, Casa de la Cultura, Concert, Reina de Loja. Trabajamos juntos por una cultura preventiva. Saludamos la presencia de los alumnos, de los docentes y por supuesto de los padres de la familia también. Saludamos la presencia de la doctora Cecilia Moscoso de Bailón, nuestra representante de la belleza lojana, la Reina de Loja, y por supuesto también al doctor Miguel Gallardo. Vamos a iniciar ya con el festival del libro leído en la quinta edición del mes del estudiante. Este evento se organiza todos los años gracias al Centro de Apoyo Social Municipal, Municipio de Loja, Dirección de Educación, Dirección de Cultura, Casa de la Cultura, Concepto, Reina del Contigo, para el Festival del Libro Leído en el mes del estudiante, en honor al doctor Pío Jaramillo Alvarado. Cultural Municipal Alfredo Mora Reyes, el día lunes 7 de mayo de 2012, desde las 9 horas hasta las 13 horas. El Festival del Libro Leído, sección bachillerato, se realizará en el Centro Cultural Municipal el día martes 8 de mayo de 2012, desde las 9 horas hasta las 13 horas. Los participantes deberán estar acompañados por un docente representante del establecimiento. La sección básica puede participar en dos categorías sobre alguna obra del doctor Pío Jaramillo Alvarado: estudiantes matriculados en el quinto, sexto y séptimo año de educación básica, estudiantes del octavo, noveno y décimo año de educación básica. Dos, participarán estudiantes del primero, segundo o tercer año de bachillerato sobre alguna obra del doctor Pío Jaramillo Alvarado. La exposición tendrá una duración de 5 minutos, constará de resumen de la obra leída, análisis literario, estructura del texto. Los parámetros para la participación serán: lenguaje corporal; 3, fluidez expositiva; 4, moderación de la voz; capacidad de síntesis para exponer la historia a contarse. Los organizadores entregarán un reconocimiento especial a todos los participantes. Las decisiones se recibieron en el Departamento de Relaciones Públicas de Casmul o en el Departamento de Programas y Proyectos de la Dirección Provincial. Esto es el instructivo. Vamos a dar a conocer a los participantes. Al grupo de Vivo la Vida. La participación de los chicos de Tripolaria es para impulsar precisamente ese mensaje, ¿no? Al no consumo de drogas, de ningún tipo de drogas. Vamos a iniciar ya con el festival. Y recibimos como primer participante del Centro Educativo San Andrés a Gisela Yulisa Lozano Alvarado.
días, señores miembros del jurado calificador, público aquí presente. Mi nombre es Yulisa Lozano. Estoy en séptimo año de educación básica y estoy representando al Centro Educativo Particular San Andrés, con la obra denominada El Indio Ecuatoriano. Examinado los factores hombre, tierra y trabajo, se ha comprobado que el hombre, en su expresión étnica indígena, está esclavizado. Sin embargo, de constituir una clase social mayoritaria, pero desposeída de todo amparo legal, sin recursos económicos y sin instrucción ni educación convenientes, el trabajo es de condición servil. La existencia de un feudalismo agrario es evidente. El siervo y el señor feudal constituyen las clases sociales en lucha. Una clase media organizada que sirva de equilibrio aún es una clase social independiente. El mismo proletario obrero y campesino obrero carecen de conciencia de clase. El gamonal aprovecha esta ignorancia de la masa del pueblo y realiza sus compactaciones políticas para mantener sus privilegios. Al inicio, Pío plantea averiguar la actual situación histórica del indio y qué factor presente en el desenvolvimiento de la nacionalidad, y encuentra un dato desconcertante: el indio se ha sumido en la más abyecta servidumbre, mal que se refleja en el ambiente de toda granguena y corroe toda organización social. También aclara que fue corta la dominación de los incas en el reino de Quito, un poco más de 50 años. Chaupipu, Chapitu, Tayaca, exclamó una india saragura, al pintar la desgracia por la muerte de su hijo. El padre Solano lo traduce. Anocheció a la mitad del día, podría decirse, aclaró Pío. El destino hirió la raza cuando creyó feliz el amparo de los incas, pero anocheció para su alma muy cerca de la alborada, y por eso es triste, porque nunca fue libre. Como la independencia fue obra de la aristocracia criolla, las instituciones políticas organizadas por esta mantuvieron en todo momento a las antiguas servidumbres. Se asumió la legislación española y el indio resultó menos favorecido incluso que con el régimen colonial. Aclara que es un invento eso de la crueldad del español, del yugo español, de la ignorancia que mantenía el español al americano. Los regímenes republicanos han sido crueles, esclavizadores y oscurantistas. La crueldad del español fue tan sangrienta como la practicada por los ingleses y sus colonias, y más generosa que todas las conquistas históricas, porque se mezcló, se confundió con los conquistadores, y los americanos podemos estar orgullosos de nuestra sangre india y nuestra sangre española. Le ubica al padre Velasco como gran defensor de la civilización americana, y en palabra de los más acreditados historiadores y filósofos, prueba que existía un sistema de político admirable, que realizaron obras estupendas de arquitectura, que habían tenido títulos firmes en los campos científicos y que poseían, en fin, una cultura, y que estos no pueden ser relegados al simple oficio de esclavos. Velasco realiza una defensa con sólidos argumentos. Ahora Pío se pregunta: ¿por qué el español le negó al indio sus derechos de hombre y lo sujetó a la servidumbre, y el proceder de la independencia y el ciudadano ha continuado esclavizándolo? Por egoísmo y por incomprensión, se contesta. Los gobiernos han ignorado la esclavitud y a los vicios que estos males se derivan, y el indio ha devuelto a la administración pública el contagio de su indolencia, de su servilismo, y se ha convertido en una enorme peste inerte de resistencia pasiva que entorpece toda la vida nacional. Pero el patrón ha querido resarcirse de todo, acaparando tierras, construyendo haciendas, de las cuales solo cultiva una pequeña parte y lo demás lo deja abandonado, mientras que el indio padece de hambre en los gastipungos, pequeños lotes de tierra inculta en los que ha construido su choza rústica, sin higiene, sin calor, sin pan. Por todo ello concluye que es necesaria una reivindicación agraria, la división de los latifundios, por en este punto salta un argumento burgués: el reparto de las tierras a los países americanos escasos en población y abundantes tierras baldías. Gracias. Recibamos inmediatamente de la Escuela José Ingenieros, número 2, a Jim Anthony.
Cobos Cobos. Queridos miembros del jurado, yo les voy a hablar de la obra del doctor Pío Jaramillo Alvarado, Jesús, qué miedo. Se trata de la mula del Pucará. La tía Conchita era considerada un vejestorio poltronado en una silla de banqueta que hilaba en la semioscuridad de la noche, lo que no les dejaba jugar a los niños del barrio San Agustín. Un día los niños escucharon un grito espantoso de la tía con la exclamación: ¡Niños, la mula del Pucará! Todos los niños corrieron despavoridos. Los más pequeños cayeron en los brazos de la tía y los más grandes pudieron ver una mula negra retinta que bajaba hacia la plazoleta arrancando chispas de los herrajes. La mula del Pucará, un misterio que no les dejó tener sueño por muchos días. Curados ya del espanto, la tía les dijo, con un arranque de indignación: ¿sabéis la historia de esa mula? Y los niños contestaron: no, tía, pues oídla, y continuó. Eran los tiempos del padre Carpio y Ayube y otros frailes andugueros que sabían decir misa como bailar al son de una tonada, hartarse de vino y tener la concubina en casa. Uno de esos frailes tenía una amante muy guapa que una noche fatal murió, víctima de no sé qué enfermedad, y llamó a un compadre suyo, herrero de profesión, para amortajarla con un paño guadalupano y un pañuelo de su uso personal. En una noche oscura y silenciosa enterraron a la mujer con lágrimas, tierra y olvido. Días después el vecindario supo de eso, pero se quedaron en silencio, ya que eran amores de sacristía. En una noche de tempestad manifestada por 1000 rayos que erizaban el horizonte, apareció en las puertas del compadre alcahuete llamado Riquioco un hombre embozado la cara con una amplia capa que tocó las puertas mugrientas del herrero, pero se negó. Cuando el hombre hizo sonar el sonido de unas monedas de oro, abrió. Riquioco le dijo que qué quería, y el hombre le dijo: quiero que le pongas herrajes a mi mula, ya que tengo que hacer un viaje muy largo. Riquioco comenzó a hacer la obra y escuchó quejidos de una mujer y no de mula, lo que lo asustó. Cuando Riquioco terminó, le dijo el precio y el hombre le dio un bulto. Y el hombre se fue en su mula, arrancando chispas de los herrajes. Riquioco se imaginó que el fraile, su compadre, le podía dar un dineral por ese tesoro y se lanzó al convento. El fraile soñó en su ambición de un vellocino de oro, pero ¡qué horror! Se encontró con el paño guadalupano y su pañuelo de su uso personal. El misterio había quedado resuelto. El hombre el mismísimo diablo y la manceba cuando ésta estuvo muerta. Jesús, qué miedo. A continuación voy a hacer la clasificación de los personajes. Protagonista: la mula del Pucará. Coadyuvantes: la tía Conchita, el padre Carpio, el padre Ayube, otros frailes, la amante del fraile. Escenarios: el barrio San Agustín y el río Zamora. Valores: del amor de la tierra que lo vio nacer, reflejada en sus costumbres, creencias y hábitos. Antivalores: la ambición, la mentira. Narrador: está en tercera persona porque quien cuenta los hechos no es ninguno de los personajes. Lenguaje empleado: descriptivo porque explica con atención las características de los personajes y lugares. Opinión personal: a mí me gustó esta historia porque está llena de cantos y hechos precisos del oído y escrita una auténtica verdad. Gracias. A Jonathan Javier Gaona Vaca, de la Escuela Cuarto Centenario número 1. Distinguidas autoridades, señores miembros del jurado, público presente. Tomar entre las manos un libro, nutrir la mente y el espíritu de conocimientos, experiencias y sentimientos de su autor, implica convertirse en fiel mensajero de su contenido. Es por eso mi presencia, para compartir con ustedes la obra
Pío Jaramillo Alvarado, ilustre lojano, nacido en esta ciudad el 17 de mayo de 1884, hijo de José Pío Jaramillo Ochoa y de Zoila Pacífica Alvarado Cueva. Obras de gran valía, este lojano multifacético ha logrado destacar. Es por eso que su amplio repertorio he escogido una: Atahualpa, creador de la nacionalidad quiteña, obra a la cual me voy a referir. Reconozcamos primeramente la personalidad histórica de Atahualpa como creador de la nacionalidad quiteña. Este monarca de talla superior
Todo el evento del festival del libro leído en el mes del estudiante está siendo retransmitido a través de la señal FM de 90.1. Seguimos inmediatamente con Liceo Americano, Nicole Alexandra Jara Vega. El verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. Honorables miembros del jurado calificador, selecto auditorio, compañeras, compañeros, Pío Jaramillo Alvarado, a través de la historia regional, tan amorosamente buscada en archivos y bibliotecas, llegó a la historia grande de la patria, cuando examinó los legajos de la historia, plasmados en valiosas obras como la de Atahualpa, creador de la nacionalidad quiteña, en la que hay investigación y datos, pero también apreciación, criterio y juicio de este importante escritor esencial y característicamente lojano. Al conmemorar los 4 siglos que han transcurrido desde la fundación española de la ciudad de Quito, ha sido tema obligado por escritores e historiógrafos el recuerdo de algunos episodios de la conquista, entre los cuales se destaca la imponente figura de Atahualpa, cuya vida no se confunde con la leyenda, y sus hechos animan los capítulos vitales de las crónicas de la conquista de América por los españoles, la tragedia de una cultura aborigen que tuvo en esta parte del continente la representación de un monarca de talla superior. Para quien tienen los cronistas de América y la historia universal la pleitesía de su admiración, porque ha sido motivo de honda cavilación el por qué Atahualpa no destruyó, como pudo hacerlo, a los grupos españoles conquistadores, y antes bien lo recibía, como cumplía un rey al recibir la embajada de quienes aseguraban ser enviados por gobernantes poderosos. Pudo contarlos, observar sus costumbres, examinar sus armas, la frágil existencia de los caballos que los indios imaginaron centauros, midió las fuerzas de los conquistadores y las de sus propias defensas, no le temió a los resultados, y es así como aceptó el hecho de haber sido tomado prisionero. Por ello, cuando Pizarro quiso significarle que deploraba su situación, dicen los cronistas que le replicó: son cosas de la guerra, ser vencedor o vencido. Es Atahualpa una figura de tan intensa significación histórica que apasionó a los mismos conquistadores, dividiéndolos en opiniones entre adictos a él o a Huáscar. Pero es preciso entresacar los testimonios históricos más fehacientes a la nacionalidad quiteña, porque eran sus tierras, sus montañas, sus bravos volcanes y su aguerrida gente. Como el de Blas Valera, quien puntualiza que Atahualpa fue el último rey inca del Perú, a quien tiránica e injustamente mató Francisco Pizarro, cuyo castigo ejemplar se vio poco después porque murió en manos de sus enemigos, no indios sino españoles. El rey Atahualpa era hijo de Huayna Cápac y hermano menor de Huáscar Inca. Muerto su padre, se dividió el reino entre los 2 hermanos por testamento y de su padre, y aún así hubo problemas entre los 2 hermanos. Si la pasión mantuvo encendido el ambiente de Tahuantinsuyo, en el momento que se fraccionaban las disputas por los herederos y por el turbión de la conquista española, ávida de oro, esa pasión tenía que reflejarse, y en efecto se reflejó en las crónicas de valiosos historiadores que, a base de estudios filosóficos en primer término, estudios étnicos, con la grandeza de estudios arqueológicos, van reconstruyendo el origen de una cultura que en estas tierras de América se han desarrollado en etapas sucesivas, con el aporte de todas las razas y la comercialización de productos como la cerámica. A pesar de negar el aporte de Atahualpa a la nacionalidad quiteña,
grandeza que el nacionalismo cusqueño parece quisiera aún desconocer en la historia. Fue gran luchador que defendió con soberanía y gran valentía el imperio quiteño, porque era su tierra, sus montañas, sus bravos volcanes y su aguerrida gente. Estos antecedentes permiten comprobar una cuestión fundamental histórica. Atahualpa fue rey de Quito, el último Shiri, o señor principal de la Confederación Quiteña, y por las fuerzas de sus armas, conquistador del Cusco, y fue el último inca del Tahuantinsuyo. Lo afirman los cronistas, lo afirma la cultura, y lo afirman sus valiosos aportes a la nacionalidad quiteña. Señoras, señores. Inmediatamente recibimos a la participante del Colegio San Gerardo, Cristina del Rosario Sarmiento Carrión. Señoras y señores, la obra de Pío Jaramillo Alvarado estuvo desde sus inicios marcada por su dedicación al mundo indígena, orientada hacia la defensa del grupo más olvidado y explotado de todos los tiempos. Le plasmó un entusiasmo fervoroso que se hizo presente a lo largo de su juventud y no desmayó a lo largo de su vida de escritor y estadista. Sus escritos sobre el mundo indígena determinaron una propuesta para la supresión de la esclavitud. La obra El Indio Ecuatoriano se refiere sobre todo a la esclavización del hombre que constituye la clase mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Una clase desposeída de todo amparo legal, sin recursos económicos, sin instrucción ni educación. Pío Jaramillo investiga la situación del hombre de la clase mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Pío Jaramillo analiza la relación entre el hombre y la tierra, tomando en cuenta la división provocada por la cordillera de los Andes. Concluye que el habitante de los páramos vive su eterna melancolía a diferencia del resto de sus hermanos. Pío Jaramillo se pregunta, ¿por qué el español negó al indio sus derechos de hombre y lo condenó a la servidumbre, y el ciudadano de la República lo continúa esclavizando? Y él mismo se contesta, por egoísmo y por incomprensión. Refiere la dominación de los incas al reino de Quito fue muy corta, poco más de 50 años. El indio se sintió feliz al amparo de los incas, pero el destino hirió a la raza cuando el español mató tempranamente a Atahualpa. Ante este acontecimiento, una india de Saraguro pronunció estas palabras poéticas: Chaupipun chapi tutayaca, que traducidas quieren decir anocheció en la mitad del día. En la continuación de sus análisis, el doctor Jaramillo Alvarado manifiesta que el patrón ha explotado gratuitamente al indio, le ha robado su dignidad, lo ha condenado a vivir en su huasipungo, sin higiene, sin calor y sin pan. Por todo ello, concluye que es necesaria una revolución agraria, dotándole al indio caminos, carreteras y demás servicios, debiendo resolverse su problema de la manera más urgente, ya que la cultura humana así lo exige. Señoras y señores, para concluir, traigo unas frases del escritor Juan Montalvo, quien dijo: si mi pluma tuviese el don de las lágrimas, yo escribiría un libro titulado El Indio y haría llorar al mundo entero. Gracias. A continuación recibimos a María José Maza Rivera, de la Unidad Educativa Municipal Capulí, Loma. Dignas autoridades que nos acompañan y nos honran con su presencia, miembros del jurado calificador, público presente,
Peñas de Lima. Distinguido auditorio, respetables autoridades educativas e institucionales, niñez y juventud lojana, señoras, señores, hablar de Pío Jaramillo Alvarado es hablar de una auténtica localidad, de un efectivo representante de la intelectualidad, de la cultura, de los ancestros más significativos, que han dejado una huella de enorme prestigio en todos los órdenes del quehacer lojano y ecuatoriano. Nace el 17 de mayo de 1884 y fallece el 24 de julio de 1968.